El rechinido monótono de la madera contra el suelo de tierra apisonada era el único sonido que llenaba la cabaña, un reflejo de la rutina pesada de El Ara. Sus rodillas le dolían sobre las tablas húmedas y chirriantes, los dedos callosos rascando sin cesar bajo el tablón suelto, buscando dónde apoyarse. La luz del quinqué, tenue y amarillenta, danzaba en sombras alargadas, dándole vida propia al polvo que se levantaba en espirales lentas y al moho que soltaba un olor dulce y rancio, casi asfixiante. De pronto, el rasguido repetitivo dio paso a un clank metálico, seco e inesperado, rompiendo la monotonía de su miseria. No era el sonido de una piedra desenterrada, ni el de una raíz vieja partiéndose. El corazón de El Ara dio un brinco. Un escalofrío le recorrió la espalda, el sonido pareciendo ensordecedor en el silencio aplastante de la noche que engullía la cabaña. Con la punta de una barra de hierro improvisada, rescatada de un rincón oxidado, El Ara hizo palanca en la zona de donde venía el sonido. La tierra húmeda y compacta cedió lentamente. No reveló la suciedad o los escombros esperados, sino la silueta inconfundible de un baúl. Era una caja maciza de madera oscura, la superficie ennegrecida y corroída por el tiempo y la humedad, reforzada con herrajes gruesos y oxidados que la ceñían como cadenas antiguas, guardianes de un secreto. El aire alrededor del objeto parecía más denso, impregnado por el olor a tierra mojada y metal oxidado que subía del agujero recién formado. La visión de aquel baúl, oculto por tanto tiempo bajo el tablón, era más que una sorpresa. Era un enigma sombrío que invitaba a la curiosidad y al temor. Con un esfuerzo que la hizo gemir y sentir cómo sus músculos de la espalda protestaban, El Ara sacó el baúl del agujero. Cada centímetro era una batalla contra la tierra y el olvido. La caja era absurdamente pesada, y su peso no solo sugería madera y metal, sino un contenido denso, una promesa sellada. La cerradura, igualmente oxidada y compleja, parecía un enigma desafiante en su superficie, resistiéndose a cualquier intento de abrirla. Las manos de El Ara, ya marcadas por la faena diaria, ahora sangraban ligeramente, pero el dolor físico quedaba opacado por la intensidad del descubrimiento. Aquello no era un objeto común, era un misterio palpable que ahora yacía allí, en el centro de su cabaña vacía, un silencio elocuente. El pesado baúl, finalmente revelado, yacía en el suelo de tierra apisonada de la cabaña, una promesa sellada por el tiempo y la historia. Con un suspiro vacilante, El Ara cedió a la curiosidad que le quemaba el pecho. La cerradura, corroída y silenciosa, parecía burlarse de sus esfuerzos iniciales, pero la intuición la impulsaba. Con una herramienta improvisada y un clic amortiguado pero distintivo, el mecanismo finalmente cedió. El sonido resonó en la soledad de la noche. Un presagio. Lentamente, El Ara levantó la pesada tapa. Dentro, bajo una capa de polvo y telarañas, brillaban discretamente montones de monedas de oro y plata de diversas épocas, reflejando la frágil luz del quinqué. No solo eran las monedas las que adornaban el interior del baúl, había joyas antiguas, adornadas con piedras preciosas que, aunque empañadas por la suciedad, prometían un brillo espectacular una vez limpias. Entre los tesoros más opulentos, El Ara divisó armas viejas, pero sorprendentemente bien conservadas, como una daga con empuñadura ornamentada y un revólver oxidado. Cada objeto, un fragmento de un pasado violento y misterioso, contaba una historia en silencio. La simple presencia de estos artefactos de épocas pasadas llenó el aire de la cabaña con un aura de secreto y aventura, mucho más allá del valor material que ella apenas empezaba a comprender. Aún más significativo que el oro y las joyas, El Ara encontró documentos, mapas antiguos de la región, marcados con símbolos y rutas olvidadas. También había escrituras de tierras, algunas con décadas de antigüedad, con nombres y blasones de familias que ella apenas conocía, y un libro de contabilidad detallado que listaba los robos y las propiedades de los notorios bandoleros. Pero el mayor impacto vino con una serie de cartas, algunas con sellos oficiales, fechadas de hacía más de 70 años, que revelaban una intrincada red de complicidad entre los forajidos y ciertas figuras influyentes de la época,
incluyendo un antiguo coronel, abuelo del temido don Ricardo. El peso de aquellos descubrimientos se le vino encima a Elara. No era solo riqueza material lo que yacía en el baúl, era historia viva, una compleja red de verdades enterradas y traiciones. La fortuna tenía el poder de cambiar vidas, y las revelaciones tenían el potencial de exponer verdades silenciadas por mucho tiempo. La cabaña que nadie quiso, ahora, guardaba no solo un tesoro, sino la llave para desenterrar un pasado oscuro y quizás para forjar un futuro más justo. El peligro era inmenso, una sombra amenazante que acompañaba cada brillo del oro, pero la promesa de una nueva vida para sus hijos era un faro aún más fuerte, iluminando el camino. Allí, bajo el tablón de una cabaña olvidada, Elara sostenía el destino de la aldea en sus manos temblorosas. Aquel baúl, rebosante de secretos y oro, era un punto de inflexión, un parteaguas en su vida de privaciones y luchas diarias. Pero la historia no empezó con este glorioso descubrimiento. Empezó mucho antes, con el dolor de la pérdida, la lucha por la supervivencia y la desesperanza que la llevaron hasta aquel lugar rechazado por todos. ¿Cómo fue que Elara, una viuda pobre y desamparada, llegó a este punto crucial donde la miseria y la leyenda se encontraron? La respuesta yace en el arduo camino que la trajo hasta aquí. Meses antes de aquel descubrimiento que cambiaría su destino, la vida de Elara era un laberinto de privaciones y un esfuerzo continuo contra la marea de la miseria. No había destellos de oro, solo el polvo del camino y el calor implacable del sol castigando su piel. Cada nuevo amanecer traía la promesa de más sudor y menos recompensa. Una rutina implacable que parecía no tener fin. El futuro se dibujaba gris, desprovisto de esperanza o de cualquier alivio sustancial, solo la certeza de que la lucha diaria era la única constante en su existencia. La visión del baúl, del tesoro, de una vida diferente, estaba aún lejos, velada por la densa niebla de la desesperación y la incertidumbre que se cernía sobre la aldea. Elara, con sus manos callosas y el semblante marcado por la fatiga, se dedicaba a una serie exhaustiva de tareas que a duras penas garantizaban el sustento de su pequeña familia. Lavaba ropa en el río con jabón casero, el fuerte olor de la lejía mezclándose con la tierra húmeda. El frote de la tela contra la piedra era un sonido constante en sus mañanas, acompañado del murmullo del agua. Durante las tardes, bajo el sol de plomo, cuidaba de una huerta diminuta en la parte trasera de la cabaña, cultivando maíz y frijoles con una dedicación casi religiosa, con la esperanza de que la tierra ingrata les rindiera algo más de lo estrictamente necesario para no morirse de hambre. El cansancio era su compañero más fiel al caer la noche. Sus dos hijos, Sofía y Lucas, eran la luz que guiaba a Elara a través de la oscuridad de su existencia. Los ojos curiosos de Sofía, siempre en busca de historias y sueños, y la energía inquieta de Lucas, que corría descalzo por la tierra apisonada, eran el combustible para su resiliencia. Era por ellos que Elara soportaba la pesada carga de la vida. Ella los observaba jugar, las risas infantiles resonando como la más pura melodía, e imaginaba un futuro donde pudieran tener más que las migajas que la vida les ofrecía. El dolor en su pecho al verlos con hambre era un tormento silencioso, una aguja constante que la impulsaba a buscar lo imposible. El recuerdo de su marido, un hombre simple y bueno, arrebatado demasiado pronto por una enfermedad implacable, aún era una herida abierta en el corazón de Elara. Los recuerdos de él, sus manos fuertes, su mirada gentil, venían en destellos, especialmente en las noches solitarias, cuando el silencio de la cabaña parecía resonar su ausencia. La fragancia tenue de tabaco de pipa que él usaba ocasionalmente parecía flotar en el aire, un fantasma de tiempos mejores. Él partió dejándola con el peso de dos niños pequeños y una deuda impagable de esperanza. Su muerte no solo arrancó un pedazo de su alma, sino que también la empujó al borde del abismo, forzándola a enfrentar la brutalidad del mundo sola. Cada día que pasaba, Elara sentía cómo las paredes de la pobreza se cerraban a su alrededor, sofocando sus aspiraciones y aplastándola bajo el peso de preocupaciones incesantes. Las cuentas se acumulaban, los alimentos escaseaban, y la desesperanza era una sombra que la perseguía. Ella oía los lamentos de los vecinos,
las quejas de tierra improductiva y la falta de agua, sintiéndose parte de un destino colectivo de privación. Ese sentimiento de estar atrapada, sin aparente salida, era lo que más la atormentaba. Su única posesión verdadera era la perseverancia, una llama terca que se negaba a extinguirse, alimentada por el amor incondicional hacia sus hijos. Mientras Elara luchaba por su supervivencia y la de sus hijos, una figura sombría se cernía sobre la aldea como una nube de tormenta. Don Ricardo, un hombre de vastas posesiones y un temperamento tan volátil como el clima de la región, ejercía un poder casi absoluto. Su casa, la única estructura imponente en el paisaje árido, era un símbolo de su autoridad incuestionable, desde donde gobernaba con mano de hierro. Sus capataces, hombres rudos con miradas endurecidas, eran su extensión, patrullando las tierras y asegurándose de que su voluntad fuera cumplida. El nombre de don Ricardo era susurrado con reverencia y miedo, una palabra que significaba problemas para cualquiera que osara desafiar su dominio. La opresión de don Ricardo era palpable, tejida en la propia esencia de la vida de la comunidad. Él cobraba impuestos exorbitantes sobre las pocas cosechas que los campesinos lograban arrancar de la tierra seca, llevándose una porción desproporcionada de lo poco que producían. Las disputas por tierras siempre se resolvían a su favor, con la amenaza implícita de violencia cerniéndose sobre aquellos que cuestionaran sus decisiones. La justicia, para los habitantes de la aldea, no era una cuestión de derecho, sino de conveniencia para don Ricardo. Su presencia era un constante recordatorio de que no eran dueños de sus propias vidas, sino meros inquilinos en su vasta e implacable propiedad. Los efectos de la tiranía de don Ricardo eran visibles en el semblante agotado de los habitantes. Los niños, muchos de ellos con el estómago hinchado por la desnutrición, deambulaban por el polvo, sus juegos silenciosos contrastando con la vitalidad que se esperaría de la juventud. Las cosechas se secaban bajo el sol, el agua era escasa y las familias vivían al borde de la hambruna. El miedo era un compañero constante, un veneno que minaba la esperanza y la capacidad de soñar con un futuro mejor. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando uno de los hombres de don Ricardo pasaba y el silencio pesado llenaba el vacío dejado por la ausencia de la libertad y la dignidad. Aunque Elara intentaba mantenerse invisible a los ojos de don Ricardo, el cerco de la opresión también se apretaba sobre ella. La tierra donde se asentaba su cabaña, aunque despreciada por la mayoría, estaba técnicamente bajo el dominio del coronel, abuelo del temido don Ricardo. Rumores de desalojo y de venta de las pocas propiedades restantes de los campesinos para la expansión de las tierras de don Ricardo circulaban como pólvora. Cada día la posibilidad de perder el último refugio para sus hijos se volvía más real, una amenaza inminente que transformaba su sueño en pesadillas vívidas y las horas de vigilia en ansiedad constante. La tormenta se estaba formando en el horizonte, y Elara se sentía pequeña e impotente ante ella. El primer temblor de aquella tormenta inminente no se manifestó en el cielo, sino en el más joven de los hijos de Elara, el pequeño Tomás. Una tos seca y persistente se instaló, seguida por una fiebre que parecía quemar bajo su frágil piel. Los ojos de Elara, acostumbrados a la resiliencia de sus hijos, vieron un brillo inusual, un cansancio que no le correspondía a un niño tan pequeño. Las noches se volvieron largas vigilias, con cada jadeo de Tomás, un golpe en su corazón. El pecho del niño subía y bajaba con un esfuerzo doloroso, y Elara se sentía cada vez más impotente, sus hierbas caseras y compresas frías, perdiendo la batalla contra la implacable enfermedad que consumía la vitalidad de su hijo. Con cada gemido del pequeño, el miedo le apretaba la garganta. La fiebre escaló, y el cuerpo de Tomás, antes tan vibrante, se volvió blando y sin respuesta. Elara intentó todo lo que conocía, recurriendo a saberes ancestrales, rezando con una intensidad que rara vez se permitía a sí misma. Pero los jarabes de hierbas, antaño eficaces para resfriados comunes, ahora parecían agua inútil en su boca sedienta. Las compresas calientes, luego frías, poco hacían para aliviar la piel que irradiaba calor. El tiempo, que antes fluía lentamente, ahora se aceleraba y cada segundo parecía robar un pedazo de la vida de Tomás. Los otros hijos,
Asustados, observaban en silencio la alegría de sus juegos reemplazada por una preocupación precoz. La esperanza de Elara menguaba con cada respiración débil de su hijo. Con el corazón destrozado por la desesperación, Elara supo que ya no podía posponerlo. Las habilidades de una curandera del pueblo, conocida por ella, podrían ser la única oportunidad para Tomás. Sin embargo, la curandera vivía más allá de los límites de las tierras de don Ricardo, un lugar donde la entrada estaba resguardada por sus matones. Con Tomás envuelto en un chal, su cuerpecito febril apretado contra ella, Elara se embarcó en el peligroso viaje. El aire pesado y el sol implacable parecían burlarse de su angustia, y cada paso la llevaba más profundo en el territorio del enemigo. El miedo a ser interceptada era un peso constante, pero el pavor de perder a su hijo era una carga aún mayor, empujándola hacia adelante. Ver el portón oxidado, custodiado por dos de los hombres de don Ricardo, le revolvió el estómago a Elara. Uno de ellos, un bruto con una sonrisa de desprecio, le barrió el paso. «¿A dónde crees que vas, campesina? Por aquí no hay paso». Elara, con la voz entrecortada, suplicó ayuda para su hijo enfermo, explicando la urgencia de ver a la curandera. El matón rió, un sonido cruel. «La curandera está ocupada, y el camino está cerrado, a menos que tengas algo de valor que ofrecer». La mirada del hombre se clavó en ella con malicia. La humillación le quemó a Elara por dentro, pero la fría negativa y la mirada hambrienta de sus opresores sellaron el destino de Tomás, encendiendo también la chispa de la rebelión en su madre. Elara retrocedió, la humillación mezclada con una furia silenciosa que nunca antes había sentido. En sus brazos, Tomás tosió débilmente, un cruel recordatorio de la impotencia de su madre. La negativa de ayuda no fue solo un golpe personal, fue un ataque directo a su dignidad y a la vida de su hijo. El sistema de don Ricardo no solo los explotaba, sino que también les negaba la propia supervivencia. La realidad de que no había recurso, no había apelación, no había esperanza en su mundo actual, la golpeó como un rayo. Sus rodillas flaquearon, pero no podía derrumbarse. Necesitaba fuerza, porque la vida de su hijo dependía de una solución que aún no vislumbraba. A medida que la noche se adentraba y la fiebre de Tomás subía, un recuerdo antiguo, un susurro de su difunto marido, se encendió en la mente de Elara. Él hablaba, en momentos de relax, sobre el secreto del coronel, una leyenda que muchos consideraban tonterías, pero que él, con un brillo misterioso en los ojos, parecía tomarse muy en serio. Contaba historias de un tesoro escondido, un legado maldito que yacía en algún lugar de las tierras olvidadas, lejos de los ojos codiciosos de don Ricardo. Elara nunca le había prestado atención, considerándolo un cuento de viejas, pero ahora, en la oscuridad de la desesperanza, esa leyenda se presentaba como una última y desesperada luz. Su marido, Juan, tenía una fascinación peculiar por historias antiguas. Lo recordaba, sentado a la luz de la lámpara, dibujando mapas imaginarios en el polvo, hablando de las 3 llaves y las marcas del halcón, que llevarían al oro del coronel. En ese entonces, parecía más un juego para entretener a los niños que algo con base en la realidad. Sin embargo, la seriedad con la que ocasionalmente hablaba, el brillo en sus ojos cuando mencionaba la posibilidad de liberarse a sí mismo y a su familia de la opresión, resonaba ahora en Elara con una nueva y terrible urgencia. Había pasado años investigando, en secreto, fragmentos de una verdad hace mucho tiempo enterrada, pero nunca había tenido la oportunidad de actuar. Las palabras de su marido, antes etéreas, cobraron peso y forma en la mente de Elara. Miró el rostro pálido de Tomás, sintiendo el calor febril que irradiaba de su pequeño cuerpo. No había tiempo para dudas, ni para el miedo. La ley de los hombres, la crueldad de don Ricardo, había fallado. Ahora recurriría a otra ley, quizás la ley de un pasado olvidado, la ley de una leyenda. Con firmeza en su voz, le prometió a Tomás, aunque él no pudiera comprender: encontraré la cura, mi hijo, encontraré lo que Juan buscaba, te voy a salvar. Y con esa promesa, una determinación de acero se formó en su pecho, más fuerte que cualquier miedo. Sin dudar,
Impulsada por la promesa que le había hecho a su hijo, Elara dejó la cabaña al amanecer, dejando a sus otros hijos al cuidado de la vecina. Su destino era la pequeña choza de la anciana María, una figura enigmática que vivía al margen de la comunidad, entre una densa vegetación, donde los rumores de don Ricardo rara vez llegaban. El sendero era casi invisible, sinuoso y cubierto de espinas, un camino que pocos se atrevían a pisar. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición llenaba el aire, y los sonidos del bosque eran un coro misterioso. Cada paso era un acto de fe, una jornada para desentrañar secretos hace mucho olvidados y encontrar una esperanza que se desvanecía. La choza de la anciana María era un refugio de la simplicidad, construida con barro y paja, cubierta por enredaderas exuberantes que parecían abrazarla. El aire alrededor de la pequeña casa era denso con el aroma de hierbas secas y humo de leña, y el suave sonido de un molino de viento casero creaba una melodía constante. Sentada a la entrada, con sus cabellos blancos como la nieve, estaba la anciana. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, parecían llevar la sabiduría de eras, y su rostro arrugado contaba historias de vidas enteras. Observó a Elara acercarse, sin sorpresa, como si supiera que la joven, tarde o temprano, llamaría a su puerta en busca de respuestas. Elara, con la voz ahogada por la emoción, explicó la situación de Tomás y la desesperación que la había llevado hasta allí. Mencionó los susurros de su marido sobre el secreto del coronel. La anciana María la escuchó pacientemente, la mirada fija. «Nadie vive aquí, hija». La anciana suspiró, la voz un susurro ronco que parecía venir de las profundidades de la tierra. «El coronel mató a 2 hombres y enterró el oro con ellos. Dicen que los espíritus aún vagan, custodiando lo que ya no les pertenece. Muchos lo intentaron, muchos fallaron, y algunos jamás regresaron». Sus ojos se desviaron hacia la maleza oscura, un presagio, una sutil advertencia sobre los peligros ocultos. «Pero mi marido creía», Elara insistió, la esperanza frágil, pero ardiente. Mencionó llaves, un halcón. La anciana María cerró los ojos por un momento, como si rastreara memorias distantes. Sí, Juan era un hombre de buen corazón y mente curiosa. Vino muchas veces, con las mismas preguntas. El coronel era astuto. Dejó pistas, sí, pero solo para aquellos con ojos para ver y corazón de guerrero. Hay una leyenda sobre un baúl, escondido donde el sol nace y se pone. Es un lugar antiguo, casi olvidado. Muchos buscan la riqueza, pocos comprenden el costo. Su voz contenía una advertencia velada, que Elara, en su desesperación, estaba lista para ignorar. Elara sintió una mezcla de escalofrío y fervor. La anciana no la reprendió, ni la descartó, sino que validó, de cierta forma, las historias de Juan. El miedo a los espíritus y al peligro real chocaba con la necesidad visceral de salvar a su hijo. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso, pero la alternativa, ver a Tomás marchitarse, era infinitamente peor. «Por favor, anciana», Elara suplicó con voz firme, «si hay alguna pista, cualquier cosa que Juan pudiera haber encontrado, necesito saberlo. No por riqueza, sino por la vida de mi hijo. No tengo nada más que perder». La anciana ponderó, sus ojos azules examinando el alma determinada de Elara. Tras un largo silencio, la anciana María se levantó con un esfuerzo, adentrándose en su choza. Elara la siguió, el corazón latiéndole fuerte. El interior era oscuro y lleno de vasijas de cerámica, hierbas colgando y un fuerte olor terroso. La anciana se dirigió a un rincón polvoriento, arrodillándose junto a un baúl de madera agrietado. Con dedos finos y arrugados, abrió la tapa, revelando un enredo de objetos antiguos, telas, amuletos y pequeños libros. Revolvió pacientemente, cada movimiento deliberado, como si reviviera cada memoria asociada a esos objetos. Finalmente, sus dedos se detuvieron sobre un volumen polvoriento, casi escondido bajo un manto de lino descolorido. Con un cuidado reverente, la anciana María sacó un pequeño diario de cuero, tan viejo que sus páginas parecían casi desmoronarse. La portada estaba gastada, marcada por un símbolo extraño, casi indescifrable,
que parecía una mezcla de runas y un ave de rapiña. «Juan me dejó esto», dijo la anciana, la voz casi inaudible. Dijo que era la llave, el mapa. Nunca tuve el valor de abrirlo. El miedo al coronel es profundo. Pero él confiaba en ti, Elara, más que en sí mismo. Dijo que, si llegaba la hora, su mujer sabría qué hacer. Le extendió el diario a Elara, los ojos fijos en los suyos. Elara tomó el diario. La textura áspera y fría del cuero en sus manos. Una mezcla de emociones la invadió, la presencia de su marido, la seriedad de la anciana y la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Las páginas amarillentas estaban repletas de una caligrafía densa, algunos dibujos rudimentarios y códigos que parecían indescifrables a primera vista. Allí, en esas páginas antiguas, estaba la promesa de una solución o la profundización de la desesperación. Un escalofrío le recorrió la espalda. La jornada para descifrar el pasado de Juan y desentrañar el secreto del coronel acababa de comenzar, y con ella, la última esperanza de Elara de salvar a su hijo y a su familia de la tiranía de don Ricardo. Elara regresó a la pequeña cabaña de techo de paja, la mente y el cuerpo exhaustos, pero el espíritu encendido por una nueva llama. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, extendió el diario de Juan sobre la mesa de madera rústica, las manos temblándole ligeramente. El olor a papel envejecido y polvo invadió el aire, mezclándose con el aroma a humo de leña. Elara sabía que cada palabra, cada trazo de dibujo en esas páginas amarillentas, guardaba la clave para el futuro de sus hijos y la liberación de su gente. Necesitaba descifrar el pasado antes de que el presente los devorara por completo. Con una pluma y un trozo de carbón, Elara comenzó su jornada de desciframiento. Primero, reconoció la caligrafía de Juan en secciones que parecían anotaciones cotidianas, descripciones de paisajes y pensamientos banales. Sin embargo, intercaladas con esos registros, había secuencias de símbolos y dibujos que desafiaban una comprensión inmediata. Elara recordaba a Juan, un hombre de razonamiento agudo, que apreciaba los enigmas y secretos. Sentía la presencia de él allí, casi palpable, guiándola a través de las entrelíneas, revelando la complejidad de su amor y su sacrificio. El tiempo parecía esfumarse mientras Elara se sumergía en las palabras de su marido. Los códigos comenzaron a ceder, revelando un intrincado tapiz de leyendas locales, referencias a constelaciones y a hitos geográficos específicos de la región. Descubrió pasajes que detallaban la historia del coronel, su impiedad y la ubicación aproximada de su tesoro robado, enterrado en algún punto de la maleza. Juan había temido que el diario cayera en manos equivocadas, de ahí la complejidad de los códigos, una barrera para proteger a su familia y el secreto final de la tiranía del coronel. Gradualmente, un mapa rudimentario comenzó a tomar forma ante sus ojos, emergiendo de las anotaciones y dibujos de Juan. Indicaba un área general, pero con marcadores deliberadamente ambiguos, casi engañosos. Elara percibió la genialidad detrás de la confusión. Juan quería asegurar que solo alguien con profundo conocimiento de esas tierras y, lo que es más importante, de su propia forma de pensar, pudiera desentrañar el misterio. Una ola de admiración y nostalgia la invadió, conectándola con su marido de una forma que no sentía desde su partida. Con el mapa ahora más claro en su mente, Elara comenzó a trazar un plan. El diario apuntaba a dos lugares potenciales, uno más obvio, casi como un señuelo, y otro sutilmente velado por un enigma. Decidió probar el lugar más evidente primero, sabiendo que Juan era lo suficientemente astuto como para crear una pista falsa. Mientras organizaba las herramientas básicas, una pequeña pala, un pico, agua y comida, la imagen de su hijo enfermo y la sombra amenazante de don Ricardo reforzaban su determinación. Antes del amanecer, Elara se escabulló de la cabaña, dejando a los niños al cuidado de una vecina de confianza, inventando una excusa sobre la búsqueda de hierbas medicinales. Se adentró en la maleza oscura, siguiendo el sendero arduo indicado por el primer y engañoso marcador en el mapa de Juan. El aire frío de la mañana y el canto aún adormecido de los pájaros eran sus únicos compañeros. A cada paso, su corazón latía con una mezcla de esperanza frenética
y un temor latente a lo desconocido que la esperaba en aquellos parajes. Ella finalmente llegó a un claro silencioso, dominado por una higuera antigua y retorcida, con sus raíces, como serpientes, enroscándose por la tierra seca. «El árbol del guardián», susurró, reconociendo el nombre que Juan había usado en sus notas para el punto de referencia falso. El lugar emanaba un aire importante, casi sagrado, pero el Ara sentía un vacío, una ausencia que desmentía la promesa del tesoro. El paisaje era exactamente como lo describía, pero algo no parecía correcto, una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Con la pala en mano, el Ara comenzó a cavar en la tierra reseca al pie de la higuera. El suelo era duro, se resistía, cada golpe era una batalla. El olor a tierra seca y hojas podridas le llenaba las fosas nasales, un recordatorio constante de la ardua tarea. El sudor le corría por la frente, empañándole la vista. Cavaba con la furia de la desesperación. Sus manos pronto se pusieron en carne viva. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. Las horas se arrastraban bajo el sol implacable, sin ninguna señal del tesoro. Cavó un hueco considerable, tan profundo que apenas podía ver la superficie, pero no había nada más que piedras y más tierra. La esperanza empezaba a desvanecerse de su pecho, reemplazada por un nudo frío de frustración. Las palabras crípticas de Juan resonaban en su mente, como si se burlaran de sus esfuerzos. Se detuvo, jadeando, releyendo el diario, con los ojos fijos en el dibujo del guardián. «El guardián esconde lo que no ve», murmuró, y un rayo de entendimiento la golpeó. Juan no quería que el tesoro se encontrara en el árbol, sino por lo que el árbol revelaba. La higuera era el guardián, pero no el punto final. La epifanía llegó con una mezcla de rabia y admiración. Ese hombre astuto había creado una desviación tan perfecta que casi la había llevado al agotamiento y a la rendición. El error no era de ella, sino la genialidad de la pista. Se levantó sacudiéndose la tierra de la ropa, la decepción inicial transformándose en una calma y renovada determinación para descifrar el verdadero mensaje. El Ara se dio cuenta de que la intención de Juan no era solo esconder, sino también poner a prueba. La búsqueda infructuosa no era un error, sino un paso necesario, un filtro para asegurarse de que solo aquellos que pudieran descifrar su mente ingeniosa, y no solo su caligrafía, encontraran lo que buscaban. Cubrió cuidadosamente el agujero, borrando todo rastro de su excavación. El verdadero desafío no era la fuerza física, sino la perspicacia, la paciencia y la capacidad de ver más allá de lo obvio, como Juan esperaba. La noche trajo consigo una nueva ronda de estudio y reflexión. El Ara pasó horas analizando de nuevo la entrada sobre el guardián, y fue entonces cuando notó un pequeño, casi imperceptible, dibujo de la trayectoria del sol en la esquina de la página. La verdadera ubicación no estaba en el árbol, sino en el lugar exacto donde la sombra del guardián apuntaba al mediodía. Era una pista sutil, casi poética, la demostración final del genio de Juan y de su profundo conocimiento de esas tierras y de los movimientos celestes. Al día siguiente, al mediodía, el Ara regresó a la higuera. El sol estaba en lo alto, candente, y la sombra del árbol se proyectaba, larga y oscura, hacia un grupo de rocas puntiagudas, cerca de un lecho de arroyo seco y olvidado. El diario mencionaba la lágrima de la tierra, y el arroyo, aunque inactivo, parecía una cicatriz en el paisaje. Su corazón latía fuerte, un tambor en la quietud del calor, sintiendo que estaba en el lugar correcto, a solo unos pasos del destino de su búsqueda. Siguiendo la trayectoria precisa de la sombra, el Ara encontró una roca singular, lisa y aplanada, en medio del terreno accidentado. Parecía extrañamente fuera de lugar, casi como si hubiera sido esculpida, a pesar de su apariencia desgastada por el tiempo. Arrodillada, pasó los dedos por su superficie fría, sintiendo grabados casi borrados, un pequeño símbolo de pájaro, idéntico al del diario de Juan, grabado en la piedra. Una ola de éxtasis y pavor la invadió. Esta era la señal. Este era el punto. El aire se volvió denso, cargado de expectación. Con una energía renovada, el Ara comenzó a cavar alrededor de la piedra.
La tierra allí era más blanda, cediendo fácilmente, como si ya hubiera sido removida antes. El olor metálico y húmedo a óxido flotaba en el aire, un olor que no había percibido antes. Su pala golpeó algo sólido, un cloncy amortiguado que resonó en la soledad del valle, llenando el silencio con la confirmación de su descubrimiento. Se le cortó la respiración, soltó la pala y comenzó a remover la tierra con las manos desnudas, sintiendo los bordes de un objeto grande y rectangular. Era un cofre de madera robusta, reforzado con pesadas bandas de hierro, cubierto por una capa de lodo y tierra. La madera estaba húmeda, ablandada por años de entierro, pero aún increíblemente resistente. El aroma a madera vieja y metal oxidado invadió sus sentidos, una mezcla potente de historia y misterio. Sus dedos trazaron el hierro frío y áspero. El cofre era increíblemente pesado, confirmando las expectativas de Elara. Con inmenso esfuerzo, logró desenterrarlo y arrastrarlo a un terreno más firme. Limpió la suciedad, revelando un candado antiguo, manchado y corroído, pero aún ornamentado. Era una pieza de artesanía intrincada, resistente a cualquier intento de apertura forzada. Sabía que la llave no era física, sino una contraseña, un secreto final. Recordando una última anotación oscura en el diario, Elara buscó un patrón específico de grabados en el candado. Juan había mencionado la canción del río, una frase que ahora comprendía como una secuencia numérica relacionada con el flujo del antiguo río que pasaba por allí. Presionó la secuencia, su corazón latiendo fuerte contra las costillas. Con un clic suave, casi inaudible, el candado se abrió, un sonido de triunfo y alivio llenando el aire. Elara, lentamente, con una reverencia casi sagrada, levantó la pesada tapa. Un suspiro se escapó de sus labios. Dentro, anidado entre capas de tela mohosa y hojas secas, yacía un tesoro que superaba sus sueños más salvajes. El brillo opaco del oro, el centelleo plateado y el discreto fulgor de las piedras preciosas capturaron su mirada, casi cegándola en la penumbra del cofre recién descubierto. Era más de lo que podría haber imaginado, una fortuna ancestral esperando ser encontrada. Una pequeña fortuna, una cantidad capaz de erradicar todas las deudas de su familia y asegurar su futuro, estaba frente a ella. Monedas de oro pesadas y antiguas cayeron de las capas de tela mientras las removía cuidadosamente. Anillos, collares y artefactos de plata intrincadamente tallados, todas las riquezas mal habidas del coronel, llenaban el cofre hasta el borde. El peso era inmenso, una manifestación palpable del poder y la opresión que ahora estaban, irónicamente, a su alcance, ofreciéndole una oportunidad de redención. En medio de la riqueza reluciente, Elara encontró documentos, escrituras antiguas, títulos de propiedad y libros de contabilidad que detallaban las adquisiciones fraudulentas del coronel, incluyendo la tierra que don Ricardo ahora codiciaba. Aquello no era meramente un tesoro, era la prueba, la palanca legal para desmantelar la estructura corrupta que mantenía a su comunidad cautiva. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la inmensa responsabilidad y el poder que ese descubrimiento le confería, la oportunidad de restaurar la justicia. Cubrió cuidadosamente el cofre, su mente bullía con la urgencia de transportar la fortuna y, lo más importante, de utilizarla con sabiduría. El sol poniente proyectaba sombras largas y amenazadoras. El aire se volvió más frío y el crujido repentino de una rama rompió el silencio del bosque. Elara se congeló, sus sentidos en alerta máxima. Sería un animal, o algo, o alguien, mucho más peligroso acercándose a su recién descubierta esperanza. Un gruñido bajo y gutural resonó desde el denso follaje cercano, seguido por el distintivo clic metálico de un machete contra la piedra. Los hombres de don Ricardo, su corazón latía descontroladamente contra sus costillas, un latido frenético contra la oscuridad que se espesaba rápidamente. Estaban demasiado cerca, peligrosamente cerca. El descubrimiento, la promesa de libertad, ahora pendía precariamente, amenazada por las mismas fuerzas que ella buscaba derribar, transformando el alivio en pavor. Elara agarró el diario y algunos de los documentos más importantes.
vaciando una pequeña bolsa de tela para guardar las joyas más valiosas. Necesitaba actuar rápido, desaparecer antes de ser vista. El cofre era demasiado pesado para moverlo sola, pero la prueba legal y la riqueza portátil eran esenciales. El sonido de pasos apresurados y voces ahogadas se acercaba. Apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de un arbusto denso antes de que la primera antorcha iluminara el claro, revelando la silueta amenazante de don Ricardo. Don Ricardo, una figura imponente a la luz parpadeante de las antorchas, avanzó por el claro. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y a la caza, barrieron el suelo, detectando la tierra removida y el follaje pisoteado. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro envejecido, revelando dientes amarillentos. Él sabía, su presa estaba cerca, y el tesoro, o lo que quedaba de él, también. Los matones de don Ricardo rodearon el área, sus linternas bailando entre los árboles, proyectando sombras fantasmagóricas que parecían extenderse y atrapar a Elara, todavía encogida, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sintiendo la respiración pesada de los hombres cada vez más cerca. El aire se llenó del olor a tierra húmeda y del sudor sucio de los hombres. El destino de la fortuna, y el suyo, estaba a punto de ser sellado bajo la vigilancia de la noche. El sonido amortiguado de botas acercándose y la voz áspera de don Ricardo cortaron el tenso silencio. Pensé que tendríamos una visita. ¿No es así, zorrita? La punta de su bota golpeó el lugar donde el cofre había sido enterrado. Elara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Ya no había a dónde huir. Él sabía. Con un suspiro que intentaba enmascarar el miedo, salió de detrás del arbusto, los documentos y las joyas preciosas apretados contra su pecho, con los ojos fijos y desafiantes en su opresor. El enfrentamiento era inevitable. La brisa nocturna le erizó el cabello, mientras el olor metálico del miedo se mezclaba con el perfume de la tierra mojada. La esperanza recién descubierta ahora se transformaba en un arma, una que ella estaba dispuesta a usar. Don Ricardo dio un paso adelante, su sombra envolviendo a Elara. Vaya, veo que la curiosidad de la viuda dio sus frutos, pero este oro, mi querida, le pertenece a mi familia, siempre le ha pertenecido. Extendió la mano, sus dedos gruesos y curtidos listos para agarrar lo que ella sostenía. Entrégame lo que encontraste, y quizás yo sea misericordioso. Resístete, y verás lo que les pasa a los que se atreven a robarme. ¿Recuerdas lo que le pasó a tu esposo? Te puedo asegurar que tus hijos tendrán una vida amarga y miserable si siguen cruzándose en mi camino. No te quedará nada, y tus bienes serán confiscados. Sus ojos brillaban con una malicia fría, la amenaza explícita flotando en el aire pesado del bosque. Elara, a pesar del temblor incontrolable en sus manos, levantó la barbilla. Su voz salió firme, cargada de una valentía forjada en el dolor y la injusticia. Este oro no es suyo. Don Ricardo, nunca lo fue. Es el legado de un hombre al que usted mató y robó. Mostró el diario y los documentos, y yo tengo las pruebas de que este oro es legítimo y de que el coronel, su ancestro, era un asesino. Usted no me va a intimidar. No más. Mis hijos tendrán el futuro que se merecen y se hará justicia, aunque tenga que irme al infierno para que así sea. Usted no va a seguir explotando a esta gente y robando sus tierras. El desafío de Elara resonó en la oscuridad, una declaración de guerra silenciosa pero poderosa que lo hizo retroceder ligeramente. Antes de que don Ricardo pudiera reaccionar a la audacia de Elara, un sonido inconfundible rompió la tensión de la noche. Sirenas, luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles, y un grupo de patrullas de la policía invadió el claro. Al frente, el detective Santos bajó de su vehículo, su figura imponente y resuelta. Se acercó con un documento oficial en las manos. Don Ricardo, creo que me esperaba. Sus ojos se fijaron en la tierra revuelta y el cofre semiexpuesto. Tenemos una orden de registro y embargo, basada en la información que recibimos sobre la excavación ilegal en esta propiedad, y acusaciones graves de extorsión y violencia contra la comunidad. La llegada del detective, la autoridad de la ley, cambió completamente el escenario. Don Ricardo palideció.
Sus matones, antes tan amenazadores, ahora parecían perdidos y vacilantes. La sorpresa y el shock eran evidentes en su rostro, la rabia hirviendo bajo la superficie de su habitual control. Intentó argumentar, sus palabras mezclándose en un intento desesperado de negarlo todo. «Esto es una trampa. Yo no sabía nada. Esta mujer es una ladrona». Pero el detective Santos no cedió, levantando la mano para silenciarlo. El Lara entregó los documentos y las joyas, que servirían como pruebas irrefutables contra el coronel y pase por extensión contra el reclamo de don Ricardo. La evidencia del diario, que detallaba el crimen, era abrumadora e irrefutable para los oficiales que ahora rodeaban el área. Los policías inmediatamente rodearon a don Ricardo y a sus hombres, quienes intentaron resistirse, pero fueron rápidamente dominados por la superioridad numérica y la autoridad de los oficiales. El cofre fue desenterrado por completo, su valioso contenido revelado a la luz de las linternas, más lingotes de oro, monedas antiguas y otros documentos que corroboraban la historia de El Lara. Don Ricardo, esposado, observaba con odio e incredulidad cómo su fortuna y su poder se desmoronaban ante sus ojos. El detective Santos, satisfecho, le aseguró a El Lara que la justicia finalmente se haría y que la riqueza sería protegida hasta que la verdadera propiedad fuera legalmente establecida. El silencio que siguió al arresto solo estaba lleno del susurro del viento y el sonido de los pasos de los hombres de la ley. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de don Ricardo se extendió como pólvora por la comunidad. Una mezcla de alivio, sorpresa y una alegría contenida se apoderó de todos. La gente, antes oprimida y temerosa, ahora podía respirar más libremente. El Lara, que había pasado la noche en la estación de policía rindiendo testimonio detallado y segura, regresó a la villa como una heroína. La valentía que demostró al enfrentar a don Ricardo y al revelar la verdad no solo recuperó el tesoro, sino que también restauró la esperanza de un futuro más justo y equitativo para todos. Por primera vez en años, los rostros antes marcados por la preocupación exhibían sonrisas verdaderas y el brillo de la expectativa. La carga de la opresión parecía finalmente haberse levantado. Con la caída de don Ricardo, comenzó un meticuloso proceso legal. Las pruebas presentadas por el Lara, el diario, los documentos en el cofre y el propio oro fueron cruciales. La riqueza, estimada en millones, fue depositada en una cuenta judicial mientras la corte trabajaba para formalizar la restitución. En pocas semanas la decisión llegó. El tesoro, fruto de extorsión y asesinato, sería devuelto a la comunidad, con el Lara como administradora legal de una parte significativa, reconociendo su papel vital en el descubrimiento y en la lucha por la justicia. La antigua deuda del coronel finalmente fue pagada. La comunidad, que antes vivía bajo la sombra de la miseria, ahora veía la posibilidad de un nuevo amanecer. El Lara, con la riqueza legítimamente en sus manos, no dudó. Su primera acción fue pagar todas las deudas que oprimían a las familias de la villa, liberándolas del ciclo vicioso de la explotación. Luego, invirtió en la recuperación de las tierras que don Ricardo había confiscado ilegalmente, devolviéndolas a sus legítimos propietarios. Reabrió la escuela que había sido cerrada, contratando maestros y proveyendo materiales para los niños que soñaban con un futuro diferente. El olor a ladrillo nuevo y pintura fresca reemplazaba el moho y la desesperanza. Cada paso era una afirmación de su compromiso con la comunidad, una demostración de que la verdadera riqueza estaba en compartir y construir juntos. La villa estaba renaciendo. La villa floreció bajo el liderazgo de El Lara. Se construyó una nueva clínica, con enfermeros y médicos que ofrecían atención médica gratuita. Proyectos de infraestructura mejoraron el saneamiento y el acceso al agua potable, transformando la calidad de vida. El trabajo se multiplicaba y la gente encontraba dignidad en construir su propio futuro, impulsados por la fe y el ejemplo de El Lara. Ella no solo distribuyó dinero, ella empoderó, enseñó e inspiró. Sus acciones hacían eco del mensaje de que la superación no era solo individual, sino colectiva, capaz de levantar comunidades enteras. La resiliencia de los residentes, antes puesta a prueba por la adversidad,
ahora era celebrada en cada nueva conquista. Elara nunca olvidó la memoria de su esposo, cuya muerte fue el catalizador de su jornada. Lo honró en cada acto de justicia y caridad, viendo en él la fuerza que la impulsó. Sus hijos crecieron en un ambiente de seguridad y oportunidades, libres del miedo y la pobreza que marcaron su infancia. Aprendieron el valor del trabajo duro y la integridad, inspirados por la madre que transformó el dolor en un propósito mayor. La casa familiar, antes un refugio de tristeza, se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde el amor y la resiliencia prosperaban. La paz finalmente llenó el espacio antes ocupado por la angustia, y las sonrisas de los niños eran la mayor recompensa. Años después, la villa de Elara, antes olvidada y oprimida, se convirtió en un modelo de prosperidad y equidad. Gente de otras regiones venía para aprender de su ejemplo. Elara, envejecida con gracia, seguía siendo la matriarca amada, su sabiduría y generosidad guías para nuevas generaciones. La historia del tesoro, de la lucha y de la victoria de una mujer sencilla era contada y recontada, inspirando a todos a nunca rendirse. La frase, la verdadera riqueza no está en el oro que se encuentra, sino en el bien que se hace con él, resonaba por los valles. Un lema para la vida de la comunidad que ella ayudó a levantar. Elara, con la serenidad de quien cumplió su destino, observaba el atardecer desde el porche de su casa, el mismo atardecer que un día la había encontrado en desesperación y en otro, celebrando el descubrimiento. Sentía la brisa tocar su rostro, trayendo consigo los sonidos alegres de los niños jugando y el murmullo de una comunidad vibrante. La lucha había sido ardua, pero la recompensa, inconmensurable. Ya no era solo Elara, la viuda, era Elara, la constructora, la protectora, la visionaria. El legado del coronel, inicialmente un símbolo de avaricia y muerte, había sido transmutado, por las manos y el corazón de Elara, en un símbolo de renacimiento y esperanza duradera, un testimonio del poder transformador de la justicia y la compasión. La historia de Elara no era solo sobre encontrar un tesoro, era sobre encontrarse a sí misma, la valentía para luchar contra la injusticia y la sabiduría para usar la fortuna en beneficio de todos. Su jornada inmortalizó la verdad de que la luz más brillante puede surgir de las sombras más profundas y que un solo corazón valiente puede encender la esperanza en una comunidad entera, perpetuando el legado de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar la adversidad en un faro de cambio, un testamento eterno al indomable espíritu humano.